Buenos días. El día de hoy iniciaremos nuestra séptima lección del curso de comunicación para aprobar el examen Acuerdo 286 en esa área. Bueno, la sesión anterior abordamos la conjunción, abordamos la preposición, hablamos también de los adverbios ya en un sentido más profundo, así como también desarrollamos los contenidos acerca de el complemento del sujeto, el complemento del verbo y sus diversas aplicaciones. El día de hoy, así como ayer habíamos hablado de las oraciones, ayer hablamos de las oraciones interrogativas, expresivas, hoy abordaremos la oración, pero ya desde un punto de vista semántico más complejo, es decir, profundizaremos más en los tipos de oraciones que existen, ¿no? Y sus posibles aplicaciones. También otra cosa que es importante mencionar y que no podemos dejar de lado, es que todas estas utilidades, es decir, más bien todas estas aplicaciones, perdón, de las oraciones, tenemos que ponerlas en práctica. Esto es una constante. Hay que recordar que nosotros tenemos que demostrar una competencia, en el caso de comunicación, demostrar cómo podemos aplicar estos conocimientos lingüísticos, sintácticos, morfológicos y semánticos a la vida cotidiana. Entonces, pues vamos a hablar de la oración. La oración. La oración es un término que proviene del latín oratio y pues tiene varios usos. Para la gramática se trata del constituyente sintáctico más pequeño posible, es capaz de expresar una proposición lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que es el componente lingüístico más pequeño en el caso del castellano y que por sí misma puede expresar una proposición lógica. ¿Qué quiere decir esto? Un pensamiento, una idea, es decir, más allá de una expresión, de una emoción, puede expresarnos una idea. ¿Qué es esto? Un proceso lógico, es decir, un proceso de razonamiento. Tenemos que entender a la proposición o a la oración como un proceso básico de pensamiento. Nosotros funcionamos a través de procesos de pensamiento, ¿sí? Es decir, necesitamos de razonamientos y cada una de las proposiciones es un razonamiento. Si nosotros, o son ideas más bien, si nosotros conjuntamos dos o más razonamientos de proposiciones, nosotros lo que vamos a completar es una idea. Esto en términos de la lógica filosófica, que a pesar de que podría parecer muy distante del ámbito de la lingüística, está completamente ligado. No podemos decir que la lógica filosófica, ¿no?, y la comunicación o la lingüística están separadas. Claro que no, están conjuntas. Nosotros pensamos de acuerdo a procesos lógicos de pensamiento y por lo tanto nos expresamos en ese mismo sentido. Para poner un ejemplo muy básico de cómo llevamos a cabo este proceso de razonamiento, nosotros estaríamos pensando en algún ejemplo, y este ejemplo tendría una proposición 1 y una proposición 2, ¿sí? En este sentido podríamos decir que el oro es un metal, ¿ok? Esto es una proposición, es decir, una idea. En la proposición 2 podremos decir, los metales son conductores de la electricidad. ¿Ok? Es decir, aquí tenemos ya dos ideas, una y otra. Y por lo tanto, o por consiguiente, nuestro razonamiento concluiría con que el oro es un conductor de la electricidad. Es decir, nos estamos yendo de lo particular a lo general para conseguir un razonamiento. Este razonamiento es un razonamiento válido, por lo tanto es verdadero. En este sentido, tenemos que entender el uso de las oraciones. Es decir, que cada vez que nosotros hacemos un uso de oraciones o creamos, estructuramos una oración, lo que hacemos es, de alguna manera, estructurar una serie de ideas. No podemos dejar de lado eso, ¿sí? Para que podamos también entender
cómo se cierra el circuito de la comunicación. Ahora bien, entonces, por lo tanto, la oración es un conjunto de palabras con una autonomía sintáctica, es decir, cada una tiene una función. ¿Por qué? Porque cada una complementa un proceso lógico de pensamiento. Existen diversas clasificaciones de las oraciones y de acuerdo a la estructura sintáctica, la actitud del hablante y otras cuestiones, es decir, de acuerdo a lo que se dice en la oración, ¿sí?, se va a confeccionar la estructura sintáctica. Hay que recordar que no es lo mismo un verbo en voz activa que en voz pasiva, un verbo transitivo que un verbo intransitivo, que un núcleo de sujeto que un núcleo de predicado. Es decir, cada una de estas, ¿sí?, conformará la estructura sintáctica y por lo tanto le dará diferentes matices a una oración o proposición. Las oraciones simples, que es con las que vamos a iniciar, por ejemplo, son aquellas que cuentan con un único núcleo verbal, es decir, un solo predicado. Es decir, son oraciones como aquella del ejemplo del oro es un metal. Esa es una oración simple en donde solamente existe un predicado, que en ese caso es un metal. Las oraciones simples, como dice en la pantalla, suponen la estructura más sencilla entre todas las oraciones, ya que no pertenecen a ninguna unidad gramatical mayor, ¿sí? Es decir, son ideas muy básicas, ¿sí? Y así vemos en el caso de la conclusión de este razonamiento, el oro es un conductor de la electricidad. Lo que estamos encontrando es una serie de oraciones o proposiciones ya de forma compuesta, ¿no? Es decir, ya estamos uniendo dos oraciones, por ahí con una conjunción que es el caso de de, y bueno, pues esto ya es una estructura gramatical mayor. ¿Por qué? Porque es un razonamiento. Esto quiere decir que gracias a su simpleza son las oraciones más utilizadas en la infancia y en aquellos que se encuentran en proceso de aprendizaje de un idioma. Cuando nosotros aprendemos a escribir, ¿no?, cuando acabamos de ingresar al preescolar o a la primaria, nos enseñan oraciones muy básicas, muy simples, ¿no?, como la casa grande, ¿no?, el perro café, la flor blanca. En ese tipo de oraciones, ¿sí?, nosotros lo que estamos haciendo es empezar a estructurar. Nos empiezan a enseñar a pensar o a razonar mediante un proceso lógico que en este caso es el del castellano. En ese mismo sentido, también cuando nosotros empezamos el aprendizaje o iniciamos con el aprendizaje de una nueva lengua, siempre comenzamos con ese tipo de oraciones, ¿sí? Cómo me llamo, a decir el nombre, a decir de dónde vengo, a decir a qué me dedico. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a estructurar nuestro razonamiento de acuerdo a esa lengua, ¿sí?, ya para que podamos también complementar los circuitos de la comunicación en esas otras lenguas, en esas otras confecciones lingüísticas, ¿ok? Las oraciones simples pueden clasificarse de acuerdo a su significado. Existen oraciones simples, enunciativas, imperativas, interrogativas, dubitativas y desiderativas, o según el tipo de predicado, oración simple atributiva u oración simple predicativa. En este sentido vamos a abordar todas las variantes de las oraciones simples. En el caso de las oraciones simples predicativas pueden dividirse en predicativas activas, que es cuando el sujeto realiza la acción. Hay que recordar que cuando hablamos de un verbo en voz activa es cuando el sujeto realiza la acción, o bien predicativas pasivas, que es cuando el sujeto se ve afectado por la acción del verbo. ¿Ok? Ahora pues, según el modus, es decir, la actitud del hablante, es decir, según el modo, este es un criterio de carácter semántico muy particular de aquellos que estudian letras de forma ya más especializada, pero que no está mal que sepamos este término y saber a qué se refiere. Dice que las oraciones, nos habla de las oraciones simples enunciativas de carácter afirmativo. Aquí tenemos un ejemplo. En el caso de las enunciativas afirmativas dice que Ana vino a la fiesta, está afirmando. Pero también hay oraciones simples negativas, que en el caso del ejemplo que tenemos ahí dice Ana no vino a la fiesta, ¿sí? Está enunciando, está diciendo en un caso que sí fue y en el otro caso está negando la posibilidad de que Ana haya ido a la reunión. ¿Ok? Hay oraciones también simples expresativas, como cuáles. Aquí tenemos también otro ejemplo, dice, ojalá venga Ana, ¿sí?
es decir, no está afirmando, está llevando a cabo una acción desiderativa, pero lo está expresando, ¿sí? Hay oraciones dubitativas, que son aquellas en las cuales se duda, ¿no? Por eso tenemos las dos posibilidades en el ejemplo. En el ejemplo tenemos, si ven en la pantalla, dice, tal vez venga Ana, y entre paréntesis hay un no, con el cual podríamos decir, tal vez no venga Ana, ¿ok? También tenemos oraciones exclamativas, que en este caso, qué simpática es Ana, ¿sí? Es una exclamativa, no está afirmando nada, simplemente está exclamando sobre la simpatía de Ana. También tenemos oraciones simples apelativas interrogativas, es decir, apelativas o interrogativas se refiere a que está cuestionando algo. Dice, ¿va a venir Ana a la fiesta? En nuestro ejemplo en la pantalla, es decir, está apelando, está interrogando la posibilidad de que Ana pueda venir a la fiesta, ¿sí? No del todo está interrogando. Hay oraciones exhortativas, simples exhortativas, que son aquellas en las cuales se está de alguna manera manifestando o se está pidiendo que no se haga algo, ¿no? O que se haga algo. En este caso dice Ana, en la pantalla, en el ejemplo en la pantalla, Ana, no vengas tarde a la fiesta, ¿sí? Es decir, le está exhortando a que no llegue tarde, ¿ok? Pero también es una expresión bastante sencilla. Según el dictum, que es otra particularidad sintáctica, el contenido de la oración, la naturaleza gramatical y semántica del sujeto y del predicado. O sea, según tomando estos tres aspectos, ¿no? El predicado, semántica del sujeto y su naturaleza gramatical. Las oraciones simples o copulativas o atributivas. En este caso tenemos dos ejemplos, ¿no? Ana es muy simpática, ¿no? Y Ana está triste. En este caso se le está aplicando la acción del verbo Ana en las dos oraciones, solamente que en el primer ejemplo, en el caso de Ana es muy simpática, estamos utilizando un adverbio. Acuérdense que el adverbio puede darle la función de atribución a un adjetivo, en el caso de simpática, ¿ok? Y bueno, en el caso de la copulativa simple sería Ana está triste, simplemente se le está aplicando la acción del verbo, es decir, Ana está tomando una acción de tristeza. También tenemos oraciones simples predicativas, activas, transitivas, ¿no? Y en estas tenemos los ejemplos siguientes. Dice, Ana lee el periódico y Ana espera a sus padres. En estas activas transitivas hay que recordar que los verbos cuando están funcionando de carácter activo o en su forma activa, en esos casos el sujeto es quien realiza la acción. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que Ana lee el periódico o Ana espera a sus padres. ¿Qué quiere decir con lo de transitivas? Que está realizando la acción en ese momento, no la va a realizar o no la realizó ya, sino la está haciendo. Es decir, en las oraciones simples, predictivas, activas, transitivas, el sujeto no solamente es quien lleva a cabo la acción, sino que la está haciendo en ese momento, la está llevando a cabo en ese preciso instante. También tenemos oraciones intransitivas. Aquí tenemos un ejemplo. Ana viene a las 4. En este caso, Ana está siendo afectado, está llevando la acción de ir, ¿no? A un lugar, pero solamente que estamos hablando que viene hasta las 4, es decir, vendrá hasta esa hora, mas no está trasladándose en ese momento para estar ahí o no está llegando en ese momento. También tenemos oraciones de carácter reflexivo en el caso de las simples, y en este caso tenemos el ejemplo, como viene en la pantalla, Ana se lava, ¿sí? Aquí hay una actitud de carácter reflexivo. ¿Por qué? Porque es directamente afectando al mismo sujeto, o sujeto afectado por sí mismo en la acción del verbo. También tenemos oraciones de carácter recíproco u oraciones recíprocas, que en este caso tenemos el ejemplo, Ana y Carmen no se hablan, es decir, tanto Carmen y Ana no tienen comunicación alguna, es una reciprocidad el que ellas no se hablen, ¿no?
Es como decir, Juan y Javier, ninguno, ninguno platica o ninguno participa. Hay una reciprocidad entre Juan y Javier, ¿ok? También tenemos oraciones pasivas propias, que en este caso tenemos: el cuadro fue pintado por Ana, ¿sí? Es decir, en este caso el sujeto es el cuadro, ¿no? Y está afectado por la acción de ¿quién? De Ana, ¿ok? También tenemos oraciones pasivas reflejas, que en el ejemplo que tenemos aquí dice: se discutieron todos los temas, ¿sí? Es decir, fueron discutidos, es decir, fueron afectados los temas por sí mismos, es decir, fueron discutidos en sí mismos por otras personas, es decir, ese es un acto reflejo. También tenemos oraciones de carácter impersonal en el terreno de las oraciones simples, y en este caso tenemos oraciones con impersonalidad semántica. Aquí el ejemplo que tenemos es: me han invitado a comer. ¿Cuál es la impersonalidad semántica en este ejemplo? Es decir, ¿cómo podemos percibir esta impersonalidad? Esta acción, esta impersonalidad semántica, la podemos percibir en que no dice quién lo ha invitado a comer, solamente me han invitado, ¿no?, al cine, me han invitado a una fiesta, etcétera, ¿no? Es decir, no hay personalidad semántica en ese sentido. En el caso de las oraciones con impersonalidad sintáctica, dice: llueve mucho, ¿no? O bien es mediodía, ¿sí? Es decir, aquí también encontramos una impersonalidad, pero de carácter en la sintaxis. La oración compuesta. Ahora hablemos de la oración de carácter compuesta. Esta es un poquito más compleja, es un poquito más digamos, estructurada. ¿Por qué? Porque en la oración compuesta, como dice en la pantalla, está formada por dos o más proposiciones. También las proposiciones forman parte de una oración compuesta. Bueno, pueden estar relacionadas de dos formas: por coordinación o por subordinación. En este caso, nosotros, un ejemplo de oración compuesta de carácter muy básico, ¿no?, es el ejemplo que pusimos aquí. Dice: el oro es un conductor. De hecho, aquí tendríamos una oración, y a partir de D tendríamos otra oración, ¿sí? De hecho, el D se convierte en el nexo, es decir, aquella parte que va a unificar a las dos oraciones. En este sentido, tendremos que hallar, ¿no?, cuál es la oración subordinada, ¿no?, y cuál es la subordinante, ¿sí? En este caso, la oración subordinada es la electricidad o de la electricidad, porque está subordinada a el oro, ¿sí? Dice: el oro es un conductor de la electricidad. En este caso, de la electricidad está subordinada al metal que es el oro, ¿ok? Entonces, esa es parte de la función de las oraciones compuestas, ¿no? Es decir, siempre hay una que depende de la otra, es decir, no tendría razón de ser una de esas oraciones, ¿no?, si no estuviera de alguna manera compuesta por la otra. En este mismo sentido, si nosotros dijéramos únicamente el oro es un conductor, ¿no?, pues ciertamente tampoco tendría mucho sentido esa oración. Bueno, sé que sería una oración de carácter simple, o sea, solamente nos quedamos con la idea de que conduce. Y ya con lo de la electricidad, pues ya sabemos que es un conductor de electricidad, por lo tanto es una oración compuesta. Hablemos en un primer momento de las oraciones por coordinación, las oraciones compuestas por coordinación. Dice que las oraciones compuestas por coordinación, en aquellas los sintagmas están coordinados cuando están unidos en condición de igualdad, sin subordinarse el uno al otro, ¿ok? Ejemplos. En el caso de estos ejemplos, tenemos aquí 4 ejemplos, vamos a leerlos. Dicen: los perros y los gatos, el aire puro, las flores, los pajarillos, o Juan o Pedro, es bueno, honrado y trabajador.
En este caso, los sintagmas están coordinados y unidos en condición de una igualdad. Aquí no hay una subordinación, ¿sí? Porque hay una coordinación. En este caso, tenemos que entender, ¿no? Vuelvo a lo mismo, que si bien hay oraciones en las que hay una subordinación, como nuestro ejemplo, ciertamente hay otras en las que hay una coordinación. Dice los perros y los gatos, ¿sí? Hay una subordinación, digo, hay una coordinación, porque los están poniendo en empatía, ¿sí? Si dijéramos los perros bravos y los gatos, ¿no? Habría una subordinación, porque le estaríamos dando un carácter de bravura a los perros, ¿sí? Si dijéramos el aire puro, las flores hermosísimas y los pajarillos bellísimos, pues también habría una subordinación de unos por otros en cuanto a los adjetivos, ¿no? O si dijéramos las flores muy hermosas, ¿no? Y los pajarillos más bellos que todo, habría una calidad de subordinación entre unas y otras. Aquí, bueno, el ejemplo de Juan o Pedro, ¿no? Si dijéramos o Juan, el trabajador, o Pedro, bueno, pues habría una relación también nuevamente de subordinación con respecto a Juan o Pedro, ¿no? Se estaría hablando mejor de Juan que de Pedro. Y en este caso es bueno, honrado y trabajador, ¿no? Es decir, se le está atribuyendo tres adjetivos a una persona y bueno, no se está llevando no se están elevando, ¿no? O sea, porque podemos decir es muy bueno, honrado y trabajador. Entonces, en ese caso, honrado y trabajador se estarían subordinando a muy bueno con el adverbio muy, ¿ok? También, de la misma forma, las proposiciones que forman una oración compuesta están coordinadas cuando están unidas en condición de igualdad, es decir, lo que acabamos de mencionar. En la coordinación, cada elemento es externo al otro, no está incluido en otro. Aquí tenemos otros tres ejemplos. Los niños juegan y aprenden. Los ancianos se recrean y los niños aprenden. Y por lo tanto también tenemos el tercer ejemplo que dice, Juan toca el piano, pero nadie entiende sus composiciones. En este sentido, en estos tres ejemplos, se está dando una coordinación, pero cada uno de los ejemplos, cada una de las oraciones aquí provistas en los tres ejemplos, no son externos, es decir, son diferentes una de la otra. Dice, los niños juegan y aprenden. Es decir, jugar y aprender no tienen una concordancia, ¿ok? Pero hay una coordinación. ¿Por qué? Porque tanto juegan y aprenden se coordinan con el sujeto o los niños, ¿ok? Pero juegan y aprenden no tienen concordancia alguna. Él dice, los ancianos se recrean y los niños aprenden. Igualmente, ¿no? Está hablando en una de ancianos y en otra está hablando de niños. Es decir, los dos extremos, ¿no? Y también nuestro tercer ejemplo que dice, Juan toca el piano, pero nadie entiende sus composiciones. Igualmente, ¿no? Nos está hablando de que Juan tiene la capacidad de tocar el piano, pero por otro lado nadie está entendiendo lo que toca. Es decir, son externos o contrarios la una de la otra. Pero eso no quita que no haya una coordinación. Es decir, que no pueda haber una concordancia general de la idea. ¿Ok? Y bueno, ahora hablemos de las oraciones compuestas por subordinación. En este caso, las compuestas por subordinación dice, son dos o más sintagmas que están unidos por subordinación cuando uno tiene distinto nivel sintáctico que el otro. Esto puede reconocerse porque uno desempeña distinta función que el otro. Dice, los perros de casa, aquí tenemos dos ejemplos, o el aire puro de las montañas. En este caso, en nuestros dos ejemplos, como dice la explicación, cada uno desempeña una función sintáctica distinta. En el caso de los perros, estamos hablando de un sujeto, ¿no? Un sintagma nominal, y en el caso de casa estaremos hablando de un sintagma inclusive adjetival, ¿no? Porque dice de casa, o sea, le está dando el atributo de que son de cacería esos perros.
En el caso del aire puro de las montañas encontraríamos una situación muy similar. El aire puro estaría funcionando como sintagma nominal y de las montañas, bueno, estaría funcionando inclusive como un sintagma también de carácter adjetival, ¿no? O inclusive también un sintagma de carácter predicativo, ¿no? Ahora bien, aquí tenemos que tener mucho, entender la situación de que hay una subordinación entre casa y perros y hay una subordinación de las montañas al aire puro, ¿sí? Ahora bien, dos o más proposiciones, como dice la explicación ahí, están unidas por subordinación. Cuando están unidas en condición de desigualdad por tener distinta categoría sintáctica. A ver, volvamos a leerlo para que entendamos a qué nos estamos refiriendo. Dice, dos o más proposiciones están unidas por subordinación cuando están unidas en condición de desigualdad por tener distinta categoría sintáctica. Es decir, que aquí no solamente son diferentes en contenido, sino también en sintaxis. Aquí tenemos dos ejemplos. Dice, los niños juegan cuando tienen tiempo. Juan toca el piano que le ha prestado su hermano. En este sentido, hay una desigualdad entre los niños juegan, que es una oración, y cuando tienen tiempo, que es la otra oración. Y cuando también decimos Juan toca el piano, es una, y que le ha prestado su hermano es otra. Aquí encontramos una condición de subordinación por una desigualdad de categoría sintáctica. En el caso de los niños juegan, estaremos hablando de un sintagma de carácter nominal, así como también en el caso de Juan toca el piano, ¿ok? En el caso de cuando tienen tiempo o que le ha prestado su hermano, estaremos hablando inclusive de dos sintagmas de carácter verbal. Como este tipo de proposiciones, podemos encontrar muchos ejemplos, primordialmente en el ámbito de la literatura. Es en donde comúnmente encontramos este tipo de construcciones proposicionales o sintácticas, más allá de las notas informativas. Aquí también tenemos que ser muy claros en esta situación, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos a un texto de carácter informativo, como el caso de un periódico, como el caso de una revista especializada, ¿no? El caso de un contenido inclusive en internet, no vamos a encontrar proposiciones compuestas. Casi siempre vamos a encontrar textos con oraciones muy simples. ¿Por qué? Porque muchos de estos libros, o muchas de estas publicaciones, perdón, más bien, son de carácter, digamos, es decir, tienen una tendencia, ¿sí?, a dar a conocer una información de carácter muy sencillo, es decir, ser accesibles para casi todo público, ¿sí? Cuando nos enfrentamos a una novela o a un libro especializado, es cuando sí vamos a encontrar, ¿no?, o en la obra literaria, prosa, lírica, es decir, poesía, o un ensayo quizá, ¿no?, un texto especializado en filosofía o en sociología o en literatura o inclusive en biología o alguna ciencia dura, sí vamos a encontrar proposiciones unidas con condiciones de desigualdad. ¿Por qué? Porque en las proposiciones unidas por subordinación con respecto a una desigualdad sintáctica, aquí la subordinación lo que hace es que nos lleva a un razonamiento, ¿sí? Si nosotros utilizamos o analizamos estos dos ejemplos, ¿no? Hay una subordinación porque se llega a un razonamiento. En este caso, cuando hablamos de los niños juegan cuando tienen tiempo, estamos razonando que solamente juegan cuando tienen tiempo. Cuando no en otra situación estarían haciendo tareas o bien estarían en la escuela o bien estarían descansando, ¿sí? Lo mismo el caso del ejemplo de Juan toca el piano que le ha prestado a su hermano. Es decir, se está llevando a cabo una construcción de razonamiento muchísimo más compleja, ¿sí?, que si solamente dijéramos que Juan toca el piano.
Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender, ¿no? O tenemos que entender que las proposiciones subordinadas, ¿sí? O compuestas subordinadas son aquellas que ya nos hablan de un razonamiento más complejo, ¿sí? No es lo mismo poner una sola oración en la que decimos, ¿Juan toca el piano? ¿Cuándo lo tocará? Pues quién sabe, solamente lo toca. Y bueno, pues aquí ya estamos deduciendo otra cosa, es decir, estamos aplicando el razonamiento deductivo que Juan toca el piano cuando su hermano le presta un piano. O en el caso de los niños, pues también estamos deduciendo que ellos juegan cuando tienen tiempo, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que todas estas categorías gramaticales, que todas estas explicaciones acerca de proposiciones tienen una línea. ¿Cuál es esta línea? Entender cómo se van dando los procesos de razonamiento. Es como cuando nosotros le hablamos a un niño pequeño. Cuando lo hacemos en términos prácticos, ¿qué hacemos? Bueno, pues le decimos, mira bebé o mira pequeño, esa bicicleta es azul. Entonces el niño empieza a repetir una y otra ocasión que la bicicleta es azul, pero no hacemos lo mismo cuando estamos hablando con un adulto o con alguien contemporáneo a nosotros o que tiene una capacidad, digamos, de razonamiento mayor por su edad. En ese caso decimos, mira, esa bicicleta azul seguramente es de tal tamaño y seguramente tiene tal costo. Es decir, estamos llevando a cabo una labor de razonamiento muchísimo más compleja. Aquí también encontramos otra explicación. Dice, las dos o más proposiciones que forman una oración compuesta por subordinación, una se denomina proposición principal y las otras proposiciones subordinadas. Es decir, en nuestro ejemplo del oro es un conductor de la electricidad, nuestra oración principal sería el oro es un conductor y nuestra subordinada sería de la electricidad. ¿Ok? También en el caso de los niños juegan cuando tienen tiempo, igualmente los niños juegan, sería nuestra oración principal, cuando tienen tiempo sería nuestra oración subordinada. La subordinada es un elemento, una parte de la principal, está incluida en ella y no en condiciones de igualdad como sucedía en la coordinación. El criterio que podemos utilizar para distinguir las proposiciones coordinadas de las subordinadas puede ser el siguiente. Es decir, cómo podemos distinguir una de otra cuando nos tengamos que enfrentar a separarlas, a desmenuzar un texto, desmenuzar una oración. Dice, las proposiciones coordinadas son externas. Otra, van unidas como los vagones de un tren, todas juntas pero separadas e independientes. Un tren lleva un vagón correo, coches, cama, de pasajeros, va, etcétera, pero todos forman un conjunto que es el tren, que equivale a una oración compuesta. Es decir, a pesar de que todas pueden ir unidas, como en el caso del oro es un conductor de electricidad, ciertamente nuestra, digamos, locomotora sería el conductor, el oro es un conductor y nuestro siguiente vagón sería de la electricidad. Va unido, pero son completamente distintas. En las proposiciones subordinadas, una está incluida en otra. Se trataría de un camión, es decir, aquí vamos a hacer otro ejemplo, vamos a verlo en sentido más práctico. Se trata de un camión de transporte de coches. Dentro de él viajan los coches, camiones, camionetas, todos aquellos salidos de la fábrica. Es decir, dentro de las proposiciones subordinadas, hagan de cuenta que es un camión grandote que representa la oración principal y dentro van las subordinadas, ¿no? Una que ejerce quizá de sintagma verbal, quizá otra que la hace de sintagma predicativo, u otra de sintagma adverbial, etc. También forman un conjunto, pero no son independientes, es decir, van dentro del camión, pero eso no quiere decir que por ir dentro únicamente sean independientes, ni externos, sino que los coches, en este caso las proposiciones subordinadas, necesitan ser transportadas por el camión o proposición principal. El mismo ejemplo ocupando el mismo ejemplo, ¿no? Si yo digo únicamente de la electricidad, no tiene razón de ser, tiene que subordinarse precisamente a el oro, porque si no, no tiene consecuencia, no me dice nada, ¿ok? Dice, ahora vamos a hablar de las oraciones compuestas por coordinación, bueno, pues en este caso la yuxtaposición. En la coordinación
Todas las proposiciones tienen el mismo nivel sintáctico y son externas unas respecto a otras. Recordemos el caso de los vagones del tren. La única diferencia sintáctica que puede haber en esta son que las preposiciones puedan estar enlazadas. ¿Por medio de qué? De nexos, o también algunas pueden estar sin nexos. En este caso, en nuestro ejemplo, nuestro nexo, como ya lo mencionamos, es la palabra de, ¿sí? Es decir, aquí hay también hasta cierto punto una yuxtaposición. Si las proposiciones están enlazadas unas a otras sin nexos, se llaman yuxtapuestas. Equivaldrían a un tren del metro, tomemos en cuenta el metro. Los vagones están pegados unos a otros sin necesidad de cables y se puede pasar directamente uno al otro. Es decir, en aquellos trenes o metros en los cuales hay una conexión directa de todos los vagones, ¿no? Se puede pasar de uno a otro vagón sin necesidad de salirse y entrar. Lo mismo funciona con las oraciones cuando funcionan de carácter yuxtapuesto. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para unir las oraciones en el caso de las yuxtapuestas? Utilizamos las comas, utilizamos el punto y seguido o utilizamos el punto y coma. Aquí tenemos algunos ejemplos. Unos cantan, otros bailan, todos se divierten. ¿Sí? En este ejemplo que tenemos en la pantalla es un ejemplo de una oración yuxtapuesta porque está unida sin necesidad de utilizar un nexo, ¿no? Es decir, no hay un de, no hay un i, no hay un e, no hay un o, no hay un u, ¿sí? Es decir, se está utilizando únicamente comas. La yuxtaposición es que unos cantan, otros por allá están bailando y otros por allá se están divirtiendo, ¿sí? Ahí hay una yuxtaposición que no está unida necesariamente con un nexo. La yuxtaposición, por lo tanto, no es más que una forma de coordinación sin nexos, ¿no? Es decir, no necesariamente tienen que estar provistas de un nexo para que haya una yuxtaposición y por lo tanto haya una coordinación. Las oraciones compuestas por coordinación, clasificación semántica. Según el significado del nexo que se utiliza en la coordinación, podemos clasificar estas oraciones en varios tipos que se resumen a continuación. Hay copulativas, hay disyuntivas y hay adversativas. Es decir, hay compuestas por coordinación de tres tipos. Las copulativas. Hablemos primeramente de las copulativas. Y las copulativas están unidas por las conjunciones i, e y ni. En este caso, ¿a qué se refieren? Al significado de una proposición se le suma el significado de la otra u otras. Es decir, una cópula es una suma, es una unión. Aquí encontramos dos ejemplos, corre y salta, y María canta e Isabel baila. Es decir, aquí tenemos dos oraciones compuestas por coordinación a través de un nexo copulativo, que son las conjunciones i, e y ni. ¿Ok? Las disyuntivas. Cuando hablamos de las oraciones disyuntivas o las proposiciones disyuntivas compuestas, en este caso, sus conjunciones que las unen o sus nexos son o, u, ya, ya bien, bien, hora o ahora, u hora bien, ¿no? Significado, ¿de qué se tratan estas? Se escoge entre dos o más posibilidades y el cumplimiento de una proposición excluye el cumplimiento de las demás. Hay que recordar que las disyuntivas están en la duda entre sí o no, ¿ok? Entonces, en este sentido, nuestros ejemplos serían o vienes a mi casa o me llamas por teléfono. O bien, también tenemos otro ejemplo que dice, ya se está riendo abiertamente, ya se muere de pena. Es decir, hay una disyunción. Aquí estamos encontrando el uso de dos conjunciones, ¿no? Entonces, bueno, ahora, aquí en este caso se está excluyendo una del otro. Es decir, o vienes a mi casa o me llamas por teléfono. Es decir, son contrarios. Y también, ya se está riendo abiertamente o ya se está muriendo de pena. Es decir, hay una disyunción, son contrarias. Y hay que decidir, ¿no? Bueno, ya si tuviéramos que seguir ahí construyendo un texto. En el caso de las adversativas, estas conjunciones son las pero, más, sino, salvo, sin embargo, no y obstante. El significado.
Lo dicho en una proposición se opone total o parcialmente a lo dicho en la otra. Lee, pero no entiende. O le advertí, mas no me hizo caso. Es decir, hay una adversión una con la otra, ¿no? Lee, pero no entiende. Le advertí, mas no me hizo caso. O sin embargo, no me hizo caso, ¿no? Es decir, aquí también estamos encontrando una oposición. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque la utilización de las oraciones adversativas comúnmente lo encontramos en los textos de carácter literario. Literario en el sentido de la prosa, con respecto a la novela, al cuento, ¿no? Cuando nos tratan de exponer los autores, pues una serie de situaciones en las que está manejándose sus personajes. Voy a regresar a las disyuntivas, porque también las disyuntivas comúnmente también se utilizan en el ámbito literario, en el ámbito de la novela, en el ámbito del cuento, o bien inclusive en el ámbito de la poesía, ¿sí? Cuando estamos encontrando aquella literatura romántica, hay un uso excesivo en algunas ocasiones de las disyuntivas, ¿sí? Ya cuando hablemos de literatura, encontraremos como buena parte de la poesía o la lírica romántica o del romanticismo más bien está cargada de oraciones disyuntivas, ¿no? Porque como están los actores o los personajes en esa disyuntiva del amor o la muerte y ese tipo de situaciones, ¿no? También en el caso de las copulativas, por lo regular las encontramos cuando estamos uniendo ideas. Estas son muy comunes en el caso de los textos de carácter de divulgación, en los textos de carácter científico o bien en los ensayos, en donde tratamos de llevar a cabo un razonamiento deductivo, es decir, se está coaligando un razonamiento con otro y así sucesivamente. Hay que recordar que al ir sumando, lo que estamos es ir aglutinando conocimientos, es ir llevando al lector, ¿no? O nos va llevando a nosotros como lector el autor a construir un mayor conocimiento. ¿Ok? Es interesante el manejo de este tipo de oraciones y como una conjunción, como una conjunción también, pues pueden llevar a cabo un sinfín de significados y cómo las pueden modificar, ¿sí? Es decir, si nosotros uniéramos los ejemplos que tenemos en las disyuntivas con las copulativas, pero cambiando las conjunciones, le daríamos un sentido completamente diferente a los textos, ¿ok? Eh, Ahora vamos a hablar de las oraciones subordinadas. Y bueno, ya sabemos lo que es una oración subordinada, ¿no? Es decir, que es una que depende de una oración principal. Recordemos el ejemplo del camión transportando automóviles en su interior, ¿no? En este tipo de situaciones, en el caso de las oraciones subordinadas, estas pueden tener cualquiera de las siguientes estructuras. Una estructura como sujeto y predicado, ¿ok? Ejemplo, Juan me dijo, vendrás a la fiesta. Vendrás a la fiesta. Y aquí nuestra estructura es sujeto, objeto indirecto, núcleo, objeto directo y la proposición subordinada. Es decir, en Juan me dijo, encontramos la oración principal y vendrás a la fiesta, encontramos nuestra preposición subordinada, nuestra proposición subordinada. En este caso es una oración muy simple en forma sujeto predicado, ¿no? Vendrás a la fiesta. Aquí tenemos que entender que Juan está cumpliendo con la función de sujeto en la oración principal y me dijo también está cumpliendo con la función de objeto directo, núcleo y objeto directo. Ahora bien, también tenemos una oración subordinada bajo la estructura de núcleo modificadores. Ejemplo, el hombre gritaba, hay helados. Aquí tenemos un determinativo
un núcleo y un verbo, ¿no? Que es el caso de el hombre gritaba. Y tenemos un núcleo y un objeto directo en el caso de hay helados, ¿no? El núcleo, en este caso, es un núcleo verbal, ¿no? Y bueno, el objeto directo son que hay helados. También el hombre gritaba puede funcionar como sujeto, gritaba objeto directo como proposición, en el caso de la proposición subordinada, y también de sintagma predical y verbal o verbal. También tenemos la estructura enlace-término. En el caso de la estructura enlace-término, el ejemplo que podremos utilizar es mi padre me dijo que me compraría un libro. Aquí tenemos un determinativo, un núcleo, un objeto indirecto, un verbo, ¿no? Y un término, ¿no? Y la proposición subordinada. Y esta está compuesta por un sujeto, un sintagma predicativo y bueno, un verbo, ¿no? Un sintagma verbal también puede ser. En este caso hay que determinar, bueno, cuál es el enlace. Me compraría un libro, ¿sí? Es decir, la subordinada es me compraría un libro. La oración principal, mi padre me dijo, ¿sí? Y bueno, en este caso las proposiciones subordinadas más frecuentes son estas, es decir, las de la estructura enlace-término. El enlace puede ser una subjunción, que es el caso de que, o un relativo, que también puede ser el caso de que. En este sentido son las que utilizamos de manera más frecuente, inclusive cuando hablamos, ¿no? Decimos, fulanito me dijo que yo le hiciera caso, ¿no? O mi mamá me dijo que me apurara para que me diera un regalo, ¿sí? Son este tipo de oraciones subordinadas las que casi siempre están presentes en nuestro razonamiento, ¿no? Primordialmente en el razonamiento de lengua castellana. Las diferencias entre subjunciones y los relativos son: las subjunciones son meros enlaces subordinantes y no desempeñan ninguna función dentro de la oración, aparte de la de ser nexos. Es decir, una subjunción no únicamente se compone o únicamente funciona como un nexo. Las subjunciones pertenecen a la proposición subordinada, es decir, van ligadas a la subordinada. Los relativos, pronombres adjetivos o adverbios relativos, son enlaces subordinantes, pero al mismo tiempo desempeñan una función dentro de la proposición, sujeto, objeto directo u otros más. El enlace en estos casos pertenece a la proposición subordinada, forma parte de ella. Otras veces las proposiciones subordinadas se unen por medio de preposiciones. Cuando el enlace es una proposición, esta no forma parte de la proposición subordinada, ya que dicha proposición es el término de la preposición. ¿Ok? Veamos un ejemplo referido al camión, es decir, volvemos a nuestro ejemplo del camión que transporta automóviles. En este caso, bueno, vamos a entenderlo de la siguiente manera, ¿no? Para unir los coches usamos unos ganchos que están fijos al camión, que son las preposiciones, en el caso de las subordinadas. Para unir los coches usamos ganchos que están unidos a cada coche, ¿ok? Aquí tenemos algunos ejemplos, u otras estructuras más bien. Si luego tiramos el gancho, pues esto no tiene función, es decir, la subjunción. Si el gancho sirve para remolcar, pues imagínate que es un todoterreno, es decir, aquí cambia la situación. Y bueno, ¿qué clases de oraciones subordinadas tenemos? En el caso de las oraciones subordinadas también hay de varios tipos, que son sustantivas y subordinadas adjetivas o de relativo, o subordinadas adverbiales. En el caso de las subordinadas sustantivas es cuando desempeñan la función de un sustantivo o de un sintagma sustantivo. ¿Cuáles eran? Ahí te lo dejo de tarea. Tienes que recordar a cuáles nos estábamos refiriendo. Tienes que tener mucho cuidado con ello. Cuando hablamos de las subordinadas adjetivas o de relativo, es cuando desempeñan la función de un adjetivo. Es decir, modifican a un sustantivo con el que están relacionadas. Puede ser el sustantivo de la oración principal. En el caso de las subordinadas adverbiales, cuando desempeñan las funciones propias del adverbio,
por ejemplo, si modifican al verbo. Subordinadas sustantivas, vamos a hablar un poquito más a profundidad de ellas. Desempeñan en la oración las mismas funciones que puede desempeñar un sustantivo o un sintagma sustantivo. Ejemplo, funcionan como sujeto predicado, objeto directo o aposición. El nexo más utilizado es la subjunción que, y que no hay que confundir con el pronombre relativo, ¿ok? Es decir, las subordinadas sustantivas casi siempre estarán unidas con un nexo que en este caso es el que. Las posiciones sustantivas también se enlazan a la principal por medio de una preposición, ya que al ser nombres pueden realizar la función de término de una preposición, pudiendo ser el término de esta manera: objeto directo como agente, o un objeto indirecto como predicativo, o bien un circunstancial. Las funciones del sujeto. Me disgusta que no tengas interés. Los que participaron obtuvieron un premio. Es decir, aquí se está subordinando el que no tengas interés como una oración subordinada, sustantiva, a lo que es me disgusta, y en el otro caso también obtuvieron un premio. Función de objeto directo. Cuando funciona como objeto directo, la proposición subordinada suele llevar la subjunción que, pero puede aparecer directamente sin nexo, o bien con cualquier subjunción, como sí, o como los adverbios interrogativos dónde, cuándo, cómo y cuánto. Temo que no les dejen entrar. Creo que llegaré pronto a casa. O les ruego responda a mi pregunta. Me preguntaron, ¿estuviste enfermo? Me preguntaron si estuve enfermo. Dime cuándo regresarán. Es decir, aquí está funcionando en los ejemplos aquellas que están en cursivas como objeto directo. Función de predicativo. Este niño es el que ganó el concurso. Aquí el predicativo, el que ganó el concurso. O los paisajes de mi tierra son los que más me gustan. Los que más me gustan están funcionando como predicativo. ¿Okay? Son oraciones subordinadas. O la función de aposición. María, la que vende flores, está enferma. ¿Sí? Es decir, puede ser María está enferma, pero aquí la aposición es la que vende flores. O en el caso de encontrar a Juan, el que te ayudó. Función de término del objeto directo. Obsequiaremos a cuantos participen. Es decir, aquí está funcionando como objeto directo el término a cuantos participen. Función de término del objeto indirecto. Dio buenas noticias, y en cursivas, a quienes habían estudiado. Es decir, aquí el término está haciendo la labor de objeto directo y es a quienes habían terminado. Pon la mejilla izquierda al que te golpee la derecha. En este caso también está funcionando como objeto directo la parte que está en cursivas, que está unida con el nexo que. Función de término, término del circunstancial. Se fue sin que nadie se diera cuenta, ¿no? Aquí que nadie se diera cuenta también está unido. Y también regresó quienes se habían ido. También está unido con el nexo quienes. Función de término de complemento de agente. El ladrón fue reconocido por cuantos lo habían visto. Aquí en el caso de cuantos. Función de término del predicativo. Patricia es de donde fabrican esta porcelana. ¿Dónde está funcionando como nexo para fabrican esta porcelana? Ahora bien, bueno, pues con esto terminamos nuestra lección. En esta lección, pues, ¿qué aprendimos o qué revisamos? Hablamos de las oraciones simples, cuál era su composición. También utilizamos las oraciones compuestas y la yuxtaposición, ¿no? En este caso hablamos de cuál era la labor de las oraciones compuestas, cómo había una oración principal, una oración subordinada y cuál era la relación entre ambas, cómo se unían a través de los nexos, cómo también se utilizaban las conjunciones para poderlas unir. Ya hablamos de los tipos de oraciones subordinadas y cómo éstas tienen diversas funciones, como un predicativo, con un objeto directo, como un objeto indirecto, y cómo así cada una de ellas nos van ayudando a crear un razonamiento, es decir, una serie de proposiciones unidas que nos llevan a un razonamiento más complejo, que en este caso sería una deducción. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, alumno, tienes que entender que todo esto que estamos revisando es con el fin de que analicemos la manera en la que razonamos
no solamente el texto o los textos que escribimos, sino también cómo llevamos a cabo la construcción de nuestro lenguaje. En la siguiente lección abordaremos temas como los sinónimos, los homónimos, los antónimos y algunas cuestiones de razonamiento verbal, así como también empezaremos a hablar de algunas cuestiones de carácter lírico, es decir, poesía. Por hoy sería todo.